Bai, bai. Ja, bai, haitzen zaizu. Bai, bai. Vale. Ok. Arrera, intzazuzuk, arrera, ya está. Eso es zuk. Bueno, zuen artean. Bueno, Aurrera. bueno, irutzen bazaizue, sortziak dira eta hasiera emango diogu. Arratsalde on guztioi eta mila esker etortzeagatik. Buenas tardes a todas y todos y gracias por venir a este acto que, por la parte de los que estamos en la mesa, de las instituciones que representamos, además, no quiere ser más que un acto de reconocimiento público a dos familias donostiarras fundamentalmente que han sabido preservar un patrimonio para nosotros muy interesante y que han tenido la generosidad de que ese patrimonio pueda conservarse para los futuros donostiarras y para todos los investigadores del futuro. La idea que tenemos de esta tarde es simplemente, yo voy a presentar un PowerPoint pequeñito indicando fundamentalmente las personas, de una manera muy sencilla, las personas, los lugares y las aficiones que rodean a este núcleo familiar. Y después daré paso primero al Koldo Mitxarena Kulturgunea, en la persona de Susana Araiz, que es quien nos presentará la relación del Koldo Mitxarena con este fondo. Luego lo mismo hará Igor Uría, con lo que ha recibido el Museo Balenciaga de este fondo, y finalmente yo presentaré lo que Eresbil, el Archivo Vasco de la Música, ha recibido también en este fondo. No estamos todas las instituciones que hubiésemos querido estar, ¿no? Por otras razones no han podido estar el Museo San Telmo, la Biblioteca Municipal Donostiarra, pero también gran parte o una parte importante del fondo también está depositada en estas instituciones, de manera que instituciones no solamente de la ciudad, sino del territorio de Guipúzcoa son las que tenemos parte de este variado y colorista, pues luego verán cuánto colorido hay en este legado, que ha sabido, hoy hemos querido de alguna manera relacionarnos entre nosotros para dar un valor global conjunto al fondo. Y finalmente, pues también intervendrá alguien de la familia para responder a todo este planteamiento y agradecimiento, y quizás para responder también a algunas de las preguntas que puedan tener ustedes. Eta besterik gabe, irutzen bazaizue, zera emango diot. Si yo... Bueno, lehenengo egin nahi dudan, hori ikusten dezute, lehenengo pertsonataz hitz egin nahi dut. Eta pertsonataz hitz egitean emakume batetaz hitz egin nahi dut, eta berarengan zentratuko dut lehenengo minutuak, aurkezpen honetako lehenengo minutua. Zergatik, kulturan emakumeak 20. mendean askotan isilik egon dira, eta nik esango nuke bera, ez dela bera bakarrik, noski, baizik eta bera nolabait, bere zenide eta bere gizarte eta bere familia talde guztiaren emakumeen gidantza izaten eta aurkezten duela, ezta? Maritxu Urreta Zulaika da, nolabat, eta gero ikusiko dugu, familia nolaka dijoan gora, eta horrek esplikatuko ditu zenbat gero fondoak jasotzen dituen zenbait dokumentu, baina Maritxu Urreta Zulaika ikusten dezute baina dela gutxi hiltzala, eta bere heriotzaren ondoren nolabait fondo hori gizarteratu izan da gure erakunde guztietan. Brebeki oso labur esplikatuko dut, Maritxu Urreta Zulaika Mikel Urreta Etxebeste eta Maria Zulaikaren alaba zela, alaba zaharrena gainea, eta bere ondoren beste 3 seme alaba jaio zirela, Mikel, Carmen eta Rosario. Oso txikitatik
jakin mina handia izan zuen, eta Donostiako hiri honetako San Bartolome ikastetxean ikasketak egin ondoren, frantsesa eta ingelesa ikasten ibili zen Madrileko Escuela Central de Idiomasen delakoan. Eta baita ere Londresera juntzen 1985. Beraz, pentsa dezagun garai hartako emakume bat euskera, gaztelera, frantsesa eta inglesa menperatzen duen emakumea dugula. Gerra Zibila danok bezala sufritu ondoren, eta Gerra Zibilan batez ere Azkainen pasa zuten, Donostiara itzuli zirenean, Maritxuren kezketako bat euskera, berak zuen euskera sakontzea izan zen, eta Maria Dolores Agirrerekin euskera lantzeko aukera izan zuen. Baita ere, alde batetik hizkuntzak landu zituen, beste alde batetik marrazkilaria ere izan zen, eta marrazkilari bezala gerra aurreko urteetan Txiki Zabalo ilustratzaile famatuarekin klaseak eman zituen eta bere ikaslea izan zen. Baita ere, argazkigintza eta mendizaletasuna izan ziren Maritxuren zaletasun berezienak. Alde batetik, Gipuzkoako argazkilari elkarteko kide veteranoenetakoa izan zen, eta beste alde batetik, mendizaletasuna bultzatuta Klub Asko de Camping elkartearen sortzaileetako bat ere izan zen. Beraz, ikusten duzue, emakume mugitua izan zala. Decía que quisiera empezar la presentación, que esto se puede presentar de manera entera, ¿verdad? Yo es que... eta nun, ya sabía yo antes, pero ya me estoy haciendo mayor. Vean. ¿Seguro? Bai. ¿No quiere? Vale. Bueno, lortu dut. Comentaba que me quería centrar en la personalidad de Maritxu Urreta, porque quizás públicamente no es una personalidad reconocida y sin embargo es una mujer inquieta, muy inquieta culturalmente, que como he dicho en euskera, su gran, no afición, sino casi su profesión hubiese sido los idiomas, la traducción, etcétera, pero no lo dejaron trabajar, entre otras cosas, porque en aquella época quizás no estaba tan bien visto trabajar, ¿no? Precisamente por eso Maritxu se dedicó después a 1000 otras aficiones que tenía, entre ellas, como he dicho, el dibujo, fue alumna de Txiki, la fotografía, era una más que aficionada a la fotografía, y la montaña y la naturaleza. Eran varios de los aspectos que más le interesaban Maritxu Urreta. Y Maritxu Urreta Zuleika, que veis que falleció en una edad muy avanzada, felizmente, gracias a ella, y no solo a ella, pero también gracias a su familia y sobre todo a las mujeres de su familia, pudo transmitir todo ese legado que tiene más de 100 años, como iremos viendo a lo largo de esta tarde. Si de Maritxu vamos hacia arriba, en las personas, hacia la generación anterior, Maritxu nace de este matrimonio. María Zulaika y de Miguel Urreta, Maritxu Urreta Zulaika. Miguel Urreta, nacido en Oria, ingeniero industrial, concejal y diputado nacionalista, y entre otras muchas cosas, cofundador del periódico El Día, que funcionó entre 1930 y 1936. Casó con María Zulaika, hermana, luego veremos, del padre Donostia, pero que también ella tuvo una vida personal importante y también en la política. Fue presidenta, como veis, de Emakume Abertzale Batza y además, como luego iremos viendo, tuvo una gran influencia con su hermano y una gran ayuda digamos, en el desarrollo profesional de su hermano, el padre Donostia. Por una parte es esta familia. Este es el padre José Antonio Donostia, hermano de María, y quizás una de las personalidades culturales más importantes dentro de esta familia. Digamos, por si pudiéramos destacar entre los de esta generación, diríamos que el padre Donostia, que vivió entre 1886 y 1956, pues resume una
buena parte de la primera mitad del siglo XX, sobre todo en la música. Por otra parte, tenemos la familia formada por Salustiano Urreta, nacido en Itziar en 1833 y 1890. Ya veis que nos vamos yendo ya al siglo XIX, hemos ido subiendo. Y por otra parte, Juana Josefa Echeveste, nacida en Usurbil en 1842 y fallecida en Donostia en 1945. Ellos son los padres de Miguel Urreta, es decir, subimos una escala. Veis, hay dos fotografías. En la fotografía de la izquierda es precisamente la fotografía de la comunión de Marichu, rodeado de su familia, y a la derecha veis una fotografía, como podéis observar, bastante más actual, de la familia, algunos de los cuales están en esta sala, y que está tomada en una villa de la que en breve también hablaremos, que es importante para esta familia. Por otra parte, tenemos, hemos hablado de la parte de Arregui, vamos a hablar de la parte zulaica. Hemos hablado de la parte Urreta, perdón. Hablemos ahora de la zulaica. Esta es la familia formada por José Antonio Zulaica, nacido en Orio en 1856 y fallecido en Donostia el 28, y Felipa Arregui, nacida en Ulía el 1854 y fallecidos el 42. Ellos son los padres de María, que veis María a la derecha, en la fila de abajo, y del padre de Donostia, el segundo. Y aquí están con todos los hijos, que yo lo voy a leer porque no me quiero equivocar. Estanislao, de izquierda, sentados de izquierda a derecha, Estanislao, Felipa Arregui, José Antonio Zulaica, el padre Fortunato, que era capuchino, y arriba, y luego María Zulaica, y en la parte de pie, quiero decir, están Luis, están el padre José Antonio de Donostia, capuchino también, Vicente, Antonio y Ramón. La relación con los capuchinos tiene una explicación, y esa explicación quizás nos la puede dar los lugares. Hemos hablado muy brevemente del marco, digamos, de las tres generaciones de la familia Urreta Zulaica. Vamos a hablar un poquito de los lugares también. Y en los lugares, entre 1913 y el 75, este es el domicilio en el que vivieron en la calle Idiáquez número 5, el edificio donde también estaba ubicado el almacén de vinos Loidi y Zulaica. Eran unos vinos muy especiales porque eran los vinos de misa. Esto es lo que explica la gran relación que tiene la familia Zulaica con, pues en general, con toda la Iglesia y en concreto con los padres capuchinos. Y de ahí también es por donde salen, digamos, los dos hijos que son capuchinos. Como digo, hasta el 75 permanecen en este domicilio, y el 75 hasta el 2018, que ya, digamos, es el fallecimiento de Marichu, el domicilio se traslada a la calle Santa Catarina número 5, propiedad, el domicilio de María Zulaica, y que está, sabéis dónde está, cerca, al lado del Hotel María Cristina, en la placita, en esa placita. Pero hay un tercer domicilio, que si no era el domicilio habitual, sí era un domicilio muy importante y una vivienda muy importante para la familia. A mano derecha veis en una foto el padre Donostia con sus sobrinas, y también María está. Y a mano izquierda es una foto actual. Es una foto que, si no recuerdo mal, es en 2005. Es que la familia ya accede a Lasarte, al Ayuntamiento de Lasarte, y ahora es una casa de cultura. Si no está. En este domicilio pasaban gran parte del verano la familia, con lo cual a este domicilio están vinculadas muchas visitas y muchas historias. Y tercera cosa que quería plantear, antes de meternos en más concreciones, son las aficiones, las inquietudes que de alguna manera se trabajaron en esta familia. No solo Marichu, sino también todos sus hermanos, sus sobrinas, etc.
Por una parte la fotografía, argazkigintza, la naturaleza. Antes he comentado cómo Marichu era una gran aficionada a la naturaleza y eso se explica en la cantidad de libros, de enciclopedias, de libros sobre naturaleza que había en su casa. La cocina era otra de sus grandes aficiones. Además, como era una mujer muy ordenada, recortaba todas las recetas que encontraba en cualquier tipo de revista, con lo cual hay una cantidad enorme de recetas, de lo más variopintas, y no solo del País Vasco, no solo de España, sino de Francia, de 1001 revistas que leían en la familia. La moda, luego yo ya de esto, Igor ya nos va a explicar mucho mejor que yo, la importancia que tenían y bueno, qué es lo que ha encontrado. La lengua, la cultura vasca, hemos hablado de ella, los idiomas, en el caso de Marichu en especial, la filatelia, otra de las aficiones familiares importante, y, como no, la música. La música, buena parte de la familia era música, o sea, en buena parte de las reuniones familiares hasta han hecho coros, hasta muy recientes. Yo espero que los jóvenes sigan haciendo coros también. De hecho, nos ha llegado a Eresville partituras que se utilizaban en la familia para cantar en cualquier celebración. Y este es el marco en el que se mueve el legado familiar y a partir del cual hemos ido recibiendo las instituciones y del que yo creo que ya es hora de que empezaremos a hablar con Susana, si te parece. ¿Dónde está? Barkatu. Control Vale. Control L. Control L, vale. Perfecto. Eta hau piztu beharko. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ni Susana Araiz naiz, liburutegiko, Koldo Mitxelenak liburutegiko arduraduna, eta guri tokatzen zait pixka bat azaltzea zer hartu dugun, ze dokumentazio hartu dugun, eta zer erlazioa dauka hartu dugun dokumentazio hori beste funtz batzuk, liburutegian zeuden beste funtz batzuekin. Nola iritsi zitzaigun funtza? Familiko, Itziar, Elena, familiaren izenean, familia guztiaren izenean jarri ziren gurekin kontaktuan eta joan ginen Maritxuren etxera. Hor berehala konturatu ginen oso legatu importantea eta aberatsa zala, Maritxu izan zala familiaren legatuaren zaintzailea, eta, konturatu ginen hori, oso dokumentazioa aberatsa eta anitza, oso interesgarria liburutegirako, ekarri egin genuen, gero hemen egin genuen beti egiten dugun prozesua, xahuketa, errepikatuak baztertu, funtz espezializatuagoak bideratu beste erakunde batzuetara, eta gero gure betiko tratamendua, katalogazioa, digitalizazioa, kaso batzuetan, eta baita ere gero edapena. Nola egiten dugun edapena? Ekitaldi, olako ekitaldi hoien medio, ezta? Zer hartu dugu? 300 bat dokumentu, batu dugu Maritxuren aitaren funtzarekin, zeren dokumentu batzuk ja ziren liburutegian, eta funtz horrekin batu dugu. Gero azalduko dut zer erlazio dagoen Maritxuren funtza eta aitaren funtzarekin, eta batu dugu eta ejemplar ale bakoitzari jarri diogu ohartxo bat esanez, familia Urreta Zulaikaren funtzatik etorritako ale badala. Ekarri orduko konturatu ginen, Maritxuri interesatzen zitzaizkion gaiak, guretzat ere oso interesgarriak zirela. Jonek aipatu du gai batzuk, ez da, adibidez mendizaletasuna, euskal kultura, munduko kultura, hizkuntzak, euskera, moda, sukaldaritza, anitzak, ez?
oso emakume ez dakit irekia, oso mugitua, Jonek esan duen bezala, oso interesgarria bera ere. Bueno, comentaba cómo la familia se puso en contacto con la biblioteca, fuimos a casa de Marichu, enseguida percibimos que era un legado muy interesante, que ella era la destinataria y la guardiana, en el mejor sentido de la palabra, de un legado familiar que venía de antiguo, que además se insertaba perfectamente con los fondos de nuestra biblioteca. Luego voy a explicar a continuación de qué manera se inserta. Trajimos como unos 300 ejemplares. La biblioteca está todavía en proceso de catalogación, lo cual quiere decir que pueden ser muchos más, pero de momento hay 300 más o menos. La unimos con el fondo del padre de Marichu, de Miguel Urreta Echeveste, ya mencionado por Jon, y además, bueno, pues enseguida nos dimos cuenta que todos aquellos temas que le interesaban a Marichu, que casi sería más fácil decir que no interesaba a Marichu, pues todos aquellos temas eran también de nuestro interés. Cultura vasca, euskera, política vasca, política mundial y moda, cocina, numismática, en fin, prácticamente todo, le había dado a todo. El tratamiento en la biblioteca es primero siempre expurgar. Los ejemplares duplicados los hemos separado. En el caso en que nos hemos dado cuenta que había bibliotecas más especializadas donde el fondo tenía tenía más sentido que estuviera, hemos encaminado esos fondos a Balenciaga o al Basque Culinari. Y pues en algunos casos se ha digitalizado la documentación y pues ahora se trata un poco también de hacer la difusión de los fondos, ¿no? Que igual es un tema del que luego hablaremos. Un poco el tema de comunicar qué fondos tenemos cada uno de los que hemos acogido esta documentación y pues darlos a conocer. Por ejemplo, la actividad de hoy a la tarde es una manera de dar a conocer este fondo. Bueno, pues aquí hemos hecho un poco, perdonad que voy a coger un vaso de agua. Aquí. Hemos preparado un mapa del universo de la documentación de Miguel Urreta Echeveste y de Marichu y cómo se inserta en todos nuestros fondos. Entonces, no sé si se me oye bien, pero vamos a ver, puntero. Vamos a ver. Gracias. Os comentaba cómo en la biblioteca ya existía un fondo de Miguel Urreta Echeveste, el padre de Marichu. Verá que esaten zuen gizon modernoa. Los dos eran modernos, cada uno en una época diferente, los dos modernos. Miguel Urreta estuvo muy vinculado a Eusko Esnalea y estuvo en los comienzos de Euskaltzaindia y de Eusko Ikaskuntza. También hemos puesto aquí dos publicaciones que están en el catálogo de la biblioteca y además están en la página de Atzoko Prensa, que es las publicaciones periódicas que tenemos digitalizadas en la biblioteca y que se pueden consultar desde casa. Tenía una columna en Agere, que era un semanario de tipo religioso, y El Día, fundada en el año 1930 por Aitzol. En las dos publicaciones tuvo que ver Miguel Urreta. Como ha dicho Jon, era ingeniero y era hombre de empresa, contribuyó al desarrollo industrial y económico de las artes. Y entonces de esa parte hemos cogido una fotografía de las 900 que hay digitalizadas de su fondo. Hemos cogido esta fotografía que es los empleados de la fábrica que tenía él en las artes, la tejería Echeverría y Urreta, los trabajadores en el exterior de la fábrica. El fondo de fotografías de Miguel Urreta no es de la biblioteca, no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos digitalizado. Son 900 fotografías hechas con un verascopio, con un aparato que hacía unas fotografías estereoscópicas que consiguen, bueno, vosotros ya lo sabéis, mediante el consiguiente aparato reproductor consiguen dar una sensación de 3D a las imágenes, dan fondo, ¿no? Dan una dimensión, tres dimensiones.
Entonces, bueno, tienen su que ver con otros fondos que hay en la biblioteca de la misma época, tienen una relación, como el fondo que llamamos de Julia Jiménez, que es coetáneo de la misma época y que también son fotografías estereoscópicas que muestran San Sebastián y la provincia en aquella época. A la vez tiene que ver con otro fondo de la biblioteca, que es el de Estudio Pascual, que es un fondo riquísimo de 5.000, 6.000 fotografías relacionadas con arqueología industrial. Entonces, estas fotos de la empresa Echeverría y Urreta son el antecedente de este otro fondo industrial, el Estudio Pascual, son el antecedente porque nos muestran una empresa en los años 20, en los años 30, son el precedente cronológico, son muy interesantes para nosotros. Miguel Urreta, además, le interesó mucho el mundo de, bueno, pues de la agricultura desde un punto de vista muy berratzaile, muy innovador. Aquí hemos digitalizado como cosa curiosa una ficha que nos trajo nuestra compañera Itziar, una ficha del gallinero en el que en euskera él había preparado una ficha en el que controlaba la producción de huevos de las gallinas de Villamirenchu. Entonces tiene mucha gracia porque había apuntado qué producción daba cada gallina. Me falta por comentar otro aspecto más. Como ha dicho Jon, él fue concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, fue diputado de la provincia, diputado nacionalista, y en su época como concejal de San Sebastián se creó la Istunde Escola, que era una escuela, una academia destinada a propagar el teatro en euskera. Tuvo unos años antes de la guerra muy potentes bajo la dirección de Toribio Alzaga. Tenemos documentos de aquella época y de esa academia que están ahí, entre otros, un acto del teatro principal y otro acto que no se ve por la resolución de la pantalla, pero bueno, tenemos bastante documentación. Fue una escuela de declamación y de teatro muy interesante, tradujo textos de Shakespeare al euskera, tuvo una vida muy intensa. A partir de 1941 la dirigió María Dolores Aguirre y luego se da la circunstancia de que Marichu fue alumna de euskera de María Dolores Aguirre. Marichu sabía euskera de familia, pero quiso alfabetizarse, entonces fue alumna de Marichu Aguirre y con Marichu Aguirre, como veremos, tradujo unos libros del castellano al euskera. Llegaremos a esa parte. Entonces, como veis, las relaciones que se establecen entre el fondo que ya teníamos y este fondo, pues son, no voy a decir infinitas porque es un poco exagerado, pero son muy completas. Es algo que enriquece muchísimo el fondo de la biblioteca. En la parte central del cuadro hemos puesto como núcleo Villamirenchu. Villamirenchu tuvo una vida pública y una vida privada. Fue la casa, si no me equivoco, de veraneo de la familia. La ilustración que hemos elegido es, con toda la intención, son unas fotos que tenía el padre Donostia en su celda, porque venían en un sobre en el que en la parte de fuera ponía fotos que tenía el padre Donostia en su celda. Entonces, bueno, a mí me parecía muy no sé, bonito pensar en el padre Donostia, no sé, en la celda, no sé si en Lecaroz o dónde, pero de vez en cuando asomándose a las fotos de la casa familiar, ¿no? A esa ventanita de su vida, digamos, fuera del convento. Me parecía bonito. O sea que esa es una de las fotos que tenía el padre Donostia y queremos creer que de vez en cuando la miraba. Luego del fondo Urquijo ya teníamos este menú, que es interesantísimo, del homenaje que Euskal Esnalea le hizo en el año 1929 a Arturo Campión, al escritor euskaldún. Es muy interesante porque en la parte de atrás, en el reverso del menú, aparecen todos los participantes en el menú. En esa foto del centro está el homenajeado, Arturo Campión, ahí sentadito entre los niños. Aparecen la familia, los niños de la familia Urreta Zulaika, aparecen las hermanas de Marichu y luego un montón de prohombres de la cultura vasca que aparecen ahí citados en el menú, porque en el menú nos dice dónde se sentaban. Aparece el propio Julio Urquijo, que no sé si sabéis es uno de los, bueno, pues es una de las personas que contribuyó con su fondo a lo que es la Biblioteca Koldo Mitxelena en cuanto a Euskal Cultura y el euskera. Aparece Koldo Mitxelena y, bueno, Gregorio Mújica, Isaac López Mendizábal, Policarpo Elosegui, un montón de gente. Abajo hemos puesto unos versos. No son versos exactamente, son canciones religiosas con letra del padre Donostia y unos vertxopaperak y dos cartas de Agustina Navitarte y de Gregorio Mújica dirigidas a Julio Urquijo. Aquí hay otro tema muy bonito para nosotros. Un niño que aparece en la parte central de esa fotografía, que es, según nos ha dicho la familia, Ambrosio Zatarain,
nos legó, ya siendo mayor, a la biblioteca, nos legó una colección de Bertso Paperac, que no lo digo en plan así flipado, que dirían ahora los jóvenes, pero que es una de las colecciones más completas, probablemente será la más completa, claro, de Euskal Herria, y quien dice Euskal Herria dice el mundo. Y también Gregorio Mújica, dos de los participantes en este homenaje, también nos legó una colección muy importante de Bertso Paperac. O sea que vuelven a aparecer aquí las relaciones entre este fondo y muchos otros que estaban, ¿no? En la biblioteca también está el fondo de Antonio Zabala, que es un fondo también muy rico en Bertso Paperac. Está todo relacionado. Pasamos a Maritxu Urreta Zulaika. Como os digo, hemos cogido la misma foto con la que ha ilustrado Jon, su PowerPoint, porque era una foto en la que se le veía Gaiur batean en la montaña y bueno, se le ve joven, se le ve disfrutando con esa sonrisa tan bonita y hemos cogido la misma. Bueno, pues ¿qué nos ha llegado del fondo de Maritxu? Bueno, pues como os decía, lo primero que hicimos fue un expurgo. En la biblioteca había gran parte de la biblioteca de fondo vasco, ya la teníamos, pero por ejemplo nos hemos quedado con algunos ejemplares, digamos únicos, como ese, que es un ejemplar de Euskariana de Arturo Campión, que tiene una dedicatoria autógrafa del propio Arturo Campión. Entonces hemos cogido los ejemplares que aportan algo a lo que ya tenemos. Luego abajo aparecen las cartas de Norbert Tauer. Norbert Tauer era un filólogo checo con el que Maritxu Urreta mantuvo correspondencia durante muchísimos años. Nos han llegado sus cartas y nos han llegado también unos álbumes en las que ella separaba los sellos y las cartas y las hemos digitalizado. Es bonita la relación con otro fondo que teníamos, porque Norbert Tauer también tiene correspondencia en la biblioteca con Xavier Lete o con Koldo Michelena, o sea, todo se va un poco, no sé, todo se va relacionando de una manera natural. Esa postal es una postal que mandó Chiqui Zabalo a Maritxu. Chiqui Zabalo fue su profesor de dibujo, como ha dicho Jon. De Chiqui Zabalo también hay cosas, claro, en el Koldo Michelena. Luego pasamos a la actividad de Maritxu como ilustradora ella misma y también como traductora. Entonces, ahí aparecen Euskal Herriaren, y me he olvidado, Jakintzaren creo que es, bueno, es la obra de Resurrección María de Azcue, para la que, entre otros artistas muy importantes, hizo algunos dibujos, es del año 42, y luego el resto de las obras que aparecen ahí son de José Luis Muñoz Hierro, con el que tuvo una amistad a lo largo de toda la vida. Los dos dibujos del centro son para una obra de Muñoz Hierro, y luego las otras dos obras que aparecen son las traducciones que hizo junto con Dolores Aguirre de Ilargian ere euskeraz y Lartaun eguzki sorta semea. No, me lo estoy inventando porque no lo veo bien. Entonces, bueno, pues ahí se despliega toda su actividad como dibujante y también como traductora. Las obras son del 42, del 60, del 67 y la última del 65, por ahí, por esas décadas. Pero ya en el 42 estaba ilustrando el libro de Resurrección María de Azcue junto a ilustradores de mucho peso. Muchas veces era la única mujer que se veía en estas situaciones. Aquí hemos puesto algunos documentos relacionados con su interés por la montaña, un libro de Sebe Peña. El fondo de Sebe Peña está junto al de Juan San Martín, está en el archivo fotográfico, en el archivo histórico de Tolosa, de Guipúzcoa, y tiene relación con Sebe Peña. Y luego de ahí hemos tomado pues, un boletín del Club Vasco de Camping, tenía muchas revistas de camping, Rimaya, boletines del Club Vasco de Camping, mucha literatura gris, que ahora os explicaré qué es para los bibliotecarios. Tenía pequeñas hojillas, documentación que aparentemente es muy sencilla, pero muy difícil de recopilar. Y luego un libro, Pirineos, que nos gustó mucho porque son unas ilustraciones de los montes pirenaicos hechas como con bolígrafo, pero que además incluyen fotografías. Es un libro como probablemente único y hecho para ella. Y luego, en la parte esta del final, tenemos una parte que es muy xume dentro de lo que son los fondos bibliográficos, pero que para nosotros es muy interesante. Muchas veces nos pasa que cuando vamos a una casa a recoger documentación o cuando recibimos un legado, bueno, pues la gente piensa que los libros antiguos o las enciclopedias son lo más valioso. Pues no, muchas veces para nosotros lo más valioso son
una pequeña documentación muy sencilla que nadie más ha recogido y que a veces cuando se quiere hacer la historia y la intrahistoria de un periodo es la documentación más interesante. Entonces, como así, entre muchas cosas que hay, hemos destacado, por ejemplo, un folleto de los años 70 de una promoción inmobiliaria de las Arte. Igual no estará en ningún otro sitio. Un cartel de un comercio de San Sebastián, el famoso Euskal Estilo A, que lo vimos había carteles que los tenía en casa y me acuerdo que íbamos diciendo, para la biblioteca porque bueno, pues no habrá otro cartel de ese comercio, si es que el dueño no lo ha guardado, y a veces el dueño no lo ha guardado. Un pequeño folleto de la presentación de un libro, y lo hemos traído porque también tenemos el libro editado. Entonces, esto un poco, bueno, de esto hay cientos por catalogar, porque Marichu no se perdía una exposición, un acto cultural, o sea, era muy activa, tenía una vida cultural muy activa. Y finalmente, pues el programa, veo que no he usado el puntero, o sea que ya nada, el programa de un homenaje que se hizo a los remeros de Urquiola en el año 1948. Imaginaros lo que es ese folleto, o sea, si no te lo encuentras en un fondo así, en una persona que tiene como ese sentido de guardar, es imposible volverlo a recuperar. Entonces, esto es un poco el universo, la constelación de relaciones que se crean, que nos parece una cosa muy interesante para la biblioteca. Bueno, yo ya acabo, dar las gracias a la familia, porque ha sido un acto de generosidad hacia las instituciones que hemos recibido este legado. Es un legado muy interesante. El reto ahora es saber coordinar y comunicar este legado. Bueno, sabemos que Marichu era una persona muy generosa porque nos lo habéis dicho vosotros, pero bueno, también vosotros habéis mostrado una gran generosidad. Y nada, nosotras, las bibliotecarias, comentábamos que nos habría gustado mucho conocer a Marichu, porque después de ver todo esto nos ha parecido una mujer muy atractiva, muy adelantada a su época, muy desprejuiciada en el mejor sentido de la palabra, con muchas ganas de saber, con mucha inquietud, con mucha curiosidad. Y bueno, pues es una pena, no la hemos podido conocer, pero aquí queda Marichu en la biblioteca, o sea que queda aquí y queda para las generaciones posteriores. Lo bueno que tenemos las instituciones que recogemos la memoria, y ya voy a acabar, es que bueno, la memoria es un legado que es para el futuro, no es algo del pasado. Y entonces, bueno, pues aquí quedará. Pues, sin más, pues le va a tocar la palabra a Igor Uría, de Balenciaga, Museo A, que nos va a hablar de otro aspecto que me parecía fascinante en todo este legado, ¿no? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bueno, en principio, pues yo os voy a comentar también cómo llegó a nosotros. Para mí fue, bueno, he de decirlo que no hay palabras para agradecer lo que supone, porque es algo que desde el Cristóbal Balenciaga Museo llevamos desde hace mucho tiempo intentando concienciar a todo el mundo de esto, ¿no? Del valor de cualquier cuestión que se relaciona con la moda, y son muchas las pequeñas cuestiones. Y creo que nos ampara un gran nombre y eso hace que muchas veces se nos distancie y todo el mundo haga como, es que no es Balenciaga, entonces, ¿qué vamos a dar? No vamos a dar nada, nosotros no nos demos Balenciaga. Y dices, es que no es eso, es que nosotros tratamos de Balenciaga, pero tratamos de Donosti, tratamos de la moda del siglo XX o del tiempo en el que Cristóbal Balenciaga estuvo trabajando. Entonces, además, todo fue, me parece, para mí fue una maravilla. Os cuento así, decirte, porque creo que casi como que estamos todos en familia. Entonces, fue una maravilla bueno, yo soy el comisario de la exposición que está actualmente, que es Moda y Patrimonio, Contextos. Y realmente lo que me llegaba del fondo de Marichu Reta Zulaika eran los contextos, ¿no? El valorar esos contextos, porque lo que nos llegaban eran pues una serie de revistas, quiero decirte, además justo estábamos así como a 2 días de la inauguración y recibimos el email
Es decir, y entonces me dicen, pues va a venir Elena Martínez, y que hoy no está aquí, pero bueno, entonces va a venir a la inauguración y es la donante y tal, y tienes que quedar con ella. Vale, bueno, pues ya atiendo, ya no sé qué es lo que me va a llegar, pero son revistas. Y claro, yo soy el director de colecciones y es la persona que recepciona todo el registro pasa por mí. Entonces, claro, para mí fue como decir, bueno, pues quedo con Elena, y entonces me dice, yo creo que no sé si os van a interesar. Y yo decía, a ver, Elena, seguro que sí. No, es que era una persona muy curiosa, recopilaba muchas cosas. Yo he hecho así como unos paquetes y tal, para distribuirlos a diferentes sitios. Entonces, cuando fui, me dice, mira, yo te he preparado esto. Y le dije, todo sirve. Y me decía, y le digo, porque lo que todo el mundo ha de entender es que convivimos con la moda. Y que todo eso se refleja en todo lo que hacemos, en todas las publicaciones. Y no ahora, sino siempre. Entonces, en el fondo que a nosotros nos llegó, yo lo he dividido como en 3 partes, ¿vale? Entonces, nos llegó un fondo grande que fueron revistas del Life. Pero bueno, que me pareció una maravilla porque era, decirte, que no sé, yo sé que el Life está digitalizado y que en Google lo puede uno ver, pero yo no sé si tienen el Life que nosotros hemos llegado a conseguir, gracias a Marichu. Decirte, porque son la editorial Life Atlantic, Life en español, Life, yo decía, pero ¿cuántos Life? Es decir, están en inglés diferentes ediciones. Es que está, bueno, es una maravilla porque te encuentras el mismo artículo hecho en inglés, que os lo vais a ver ahora, y el mismo artículo en español un año más tarde o unos meses más tarde en la siguiente edición. Es decir, es para diferente público. Claro, dices, y yo decía, incluso, aquí no os lo he señalizado, pero tenía una pegatina que venían de Estados Unidos. Y yo decía, fíjate, ¿quién será este señor de Estados Unidos? Bueno, porque yo soy quizás igual de curioso, o quisiera parecerme igual de curioso que Marichu, ¿no? Entonces yo recopilo todo tipo de cosas y entonces me parecía como decía, ¿y esto vendrá de algo? Bueno, todavía no es mi deber el estar en eso, pero me parecía muy importante el que haya llegado al museo. Y entonces yo lo que quería mostraros es, bueno, en un vaciado rápido, después de lo que hemos recibido, pues enseñaros cosas en las que se refleja la moda. Es en este live un artículo sobre Pucci, pues sí, no es Balenciaga, pero es Pucci, un diseñador italiano con un gran reflejo en los años 60 y 70. Esto es un anuncio en el que, como pone ahí, hay un Balenciaga. El vestido que lleva la señora es un Balenciaga. Es decir, ¿dónde hay un Balenciaga? Aquí, en este live. ¿Quién me dice que no? ¿Me lo va a negar alguien? Es decir, la familia Urreta Zulaika a mí me ha donado un Balenciaga. ¿No me ha donado un Balenciaga? Yo lo veo. Si ustedes no lo ven, yo sí, yo estoy leyendo que eso es Balenciaga. Es decir, es una constatación, por lo cual eso es... porque en una de las partes, eso, el fondo es esto, ¿no? Todas estas revistas de Life. O... aquí es un artículo que aparece sobre Grace Kelly, ¿no? La princesa de Mónaco, cuando se presenta en París y demás. Esta torera que ven ustedes aquí está en nuestra colección. Yo tenía constancia de otras fotografías de Grace Kelly con esa torera. Yo he montado una exposición sobre Grace Kelly, entonces conozco el fondo, pero no conocía esta publicación. Ni el comisario que hizo esa exposición no sabía de esto. Es decir, Marichu Urreta Zulaika, la familia Urreta Zulaika ha aportado a Balenciaga. Tenemos esta fotografía, sabemos dónde ha publicado. Eso también es hablar de moda. No es solo una prenda, porque la moda se expresa de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante. O una fiesta en el otro live. Yo les he puesto aquí para que veáis la portada de qué, porque hay desde muchísimos años, desde el año 45, en las revistas mayormente eso, empiezan en el año 45 y están hasta el año 68, 70, pero mayormente en esos años, ¿no? Incluso hay algunas otras revistas que me han parecido más de sociedad, pero que también tenían mucha importancia y se vinculaban, como en Jour de France, pues momentos que a nosotros nos parecen cercanos y nos parecen en este momento quizás como que, uy, pues Dios, pues los veo.
los años 80, la boda de Lady Di, hay como 4 revistas hablando del tema. Que decirte, yo decía, bueno, esto es moda, no me vincula a mí en los mismos tiempos y demás, pero si hay un estudioso que quiere hablar sobre ello, lo va a poder hacer. Aquí vamos a tener unas publicaciones que salieron sobre ello, que posiblemente si alguien va a Buckingham Palace, seguro que tiene allí muchísimo más, pero en un entorno cercano va a poder encontrarlo. Es decir, nosotros tenemos que reflejar eso, ¿no? O me hacía gracia porque, bueno, esto es un artículo de Philip Hassman, un fotógrafo conocidísimo, en el que hizo un reportaje bueno, él hizo un estudio de un salto, ¿qué es un salto? Y ponía a toda la gente a saltar. Pues está aquí Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Sofía Loren, ¿no? Los duques de Windsor, Grace Kelly, cuando todavía era soltera. O en esta otra publicación me hacía gracia porque nos contextualiza. Una mexicana escribiendo sobre el tren en España en el año 64. ¿no? Es decir, eso no es contextualizar, porque al final pensamos que es la moda tal. No, pero eso vive en un entorno. Hay una sociedad que está disfrutando de todo eso. No podemos... Marichu era polifacética, pero como lo somos todos, ¿no? Porque nadie se levanta y dice, yo me levanto y solo hago esto, solo hago esto. No, tiene muchas facetas y eso es la riqueza de la cultura. Y el que nos haya llegado a cada una institución y que podamos vincularlo, eso es lo que a mí me parece atractivo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que valorizar para todos y teniendo además instituciones que lo pueden guardar. Que al fin y al cabo todos nos hacemos hoy en día con una serie de cosas, de documentos, que al final luego muchas veces no sabes ni a dónde redirigirlas, ¿no? Y el que haya unas instituciones que lo puedan recepcionar, a mí me parece. O esta otra revista en el que, bueno, hablando de fotografía, pero aparece un Fortuny. Es cierto, pues esto es un Fortuny fotografiado. Esto es lo que les hablaba en esta publicación del Live en español, esto es sobre los madrileños. Y entonces es un artículo que es muy folclórico, desde un punto de vista muy americano, pero bueno, pues placeres y devociones y otro tipo de esto. Y esta misma publicación, unos meses, casi un año antes, en el Live lo hablaban en inglés, ¿no? Entonces, poder llegar a saber que el mismo Live hacía versiones en inglés, hacía versiones en español, pues quizás hay estudiosos sobre el Live que digan, qué chorrada está diciendo. Pues yo no tenía ni idea. Pero, y si no tenemos esa constancia, a lo mejor un estudioso solo coge el Live y solo estudia el Live en inglés y piensa que el Live en español va a hablar de otras cosas. Pues creo que todas estas interrelaciones son importantes. En esta otra fotografía, bueno, para mí fue esto sí que para mí fue un hallazgo, porque esta habla, bueno, de la trágica historia de amor con un final feliz, ¿no? Pero es una boda sefardí en España. Pero es una boda sefardí que también se casó por el rito católico. Porque esta es ella vestida de sefardí y este es el vestido que está en nuestra colección. Es decir, yo he aportado a la historia de Balenciaga como esta señora, porque nunca hemos conseguido una fotografía de esta señora el día de su boda, ¿vale? Y decíamos, ¿qué ocurre? No sabíamos. Pues uno indaga y sabe que es una familia de un origen judío, tal, pero no sabes más y te quedas en ello. Pero que con el Live te aparece ella fotografiada, dices, oye, pues mira, gracias a Marichu, gracias a la familia Urreta Zulaika, hemos conseguido llenar un capítulo, un punto más, que son pequeñas facetas, pero es que una vida son muchas facetas. Entonces, eso es lo que yo creo. O sobre un artículo sobre Veruska, una de las maniquís, modelos de los años 60-70, que tuvo mucha importancia. O un artículo sobre Paco Rabanne, bueno, que me hace mucha gracia porque pone que estos son ropa de playa, de cuero. Entonces dices, hola, pues todos nos hemos hecho la idea de que Paco Rabanne hacía solo cosas metálicas y de plástico, pero no, hizo también, y que bueno, pues nos lo explica luego ahí, o todo el artículo hablando de él. En este caso, en esta otra revista, era la importancia de los anuncios, porque son ilustradores
que son ilustradores de primer orden. Bueno, pues Grau es un ilustrador que trabaja para todas las casas de alta costura, pero también trabaja para otras casas, que es como Hansen, que es una marca de ropa de baño, ¿no? Muy conocida y actualmente todavía sigue funcionando, pero bueno, pues tenemos ese reflejo. O ponía en la misma publicación una fotografía de un año antes de casarse de el rey Balduino. Es decir, que para nosotros tiene una vinculación. Al fin y al cabo se casó con Fabiola de Mora y Aragón, ella vestida de Cristóbal Valenciaga, de la que en una semana vamos a inaugurar una pequeña exposición sobre ese vestido de novia, por lo cual, bueno, es la vida social, su reflejo, además, o sobre Currés en esta otra publicación. Aquí es además el año 65, un año boom para Currés. Estos vestidos en blanco y negro están en la exposición actualmente, dejados por el archivo de Currés. Interrelacionar todo esto, para mí, era dar una importancia a la exposición que habíamos estado haciendo, que eran los contextos. O la influencia en otra serie de fotografías, que eran Marie France, la influencia de Valenciaga, este modelo de la capa, del abrigo con este doble cuello tipo capa y demás, es totalmente Valenciaga del año 64. O esta manga totalmente murciélago, pero que para mí tenía mucha importancia, porque una cosa es la construcción, pero luego era el género. Porque en el caso de Marichu, cuando yo hablé con Elena, Elena me decía, ay, es que moda, no sé. Ella era muy variopinta. Ella te cosía y ella hacía y te estaba con los patrones. Y yo decía, bueno, pues esto es moda. Y me decía, sí. Pero lo que me di cuenta es que era una apasionada de algo que, bueno, que hace unos años ha vuelto de poner de moda, pero que creo que ha habido un tiempo en el que ha estado muy denostado, y es el punto. Pero en los años 60 y en los años 50 y en los años 70 sobre todo, el punto estuvo en boga muchísimo. Entonces, había una serie de publicaciones sobre punto increíbles. Ese es un fondo que ha llegado, que todo el mundo me dice, ya, pero Valenciaga y el punto, y digo, perdona, ¿no es cubrir el cuerpo? ¿No te lo vistes? Yo veo que eso es algo que se hacía, que no era de alta costura, ya, pero las señoras que iban a comprar a Valenciaga, ¿es que solo vestían de alta costura? Seguro que hacían punto, seguro. Y si no lo hacían ellas, lo hacía alguien de la familia, porque en aquellos tiempos las señoras, como Marichu, señorita, pero que no trabajaban, ¿qué hacían en su tiempo libre? Pues hacían punto, o otro tipo de labores que era lo que les habían educado en la escuela, ¿no? Vale. Entonces, para mí, ese fondo tenía mucha importancia. Pero me hizo mucha gracia este anuncio, que era como, que es al final decir, investigar y más investigar. Es que pensáis en algo más. Entonces en el anuncio me hizo mucha gracia porque luego decía, sí, pensamos en moda. Y dije, mira, pues a nosotros es a la inversa, ¿no? Moda, no, pensamos en investigar, ¿vale? Que decirte, y en esto nos sirve este fondo, ¿no? Para poder investigar. Y me hizo gracia también esta ilustración porque está hecho con hebras de lana. Entonces, era hablando de dibujos, pero era como alguien, y decía, es que esto le tuvo que encantar a Marichu. Ella y sus lanas tenían que estar encantadas. Entonces, nos ha llegado, aunque no sé si creo que la foto no es muy buena, pero la segunda parte del fondo son fichas manuscritas con las muestras de tejidos hechas. Que Elena me decía, ¿pero esto te sirve? Y yo le digo, Elena, claro que sirve. Es decirte, yo no sé si hay alguien que estas muestras las haya hecho y que se pueda hacer un tipo manual. Es decirte, seguro que hay enciclopedias del punto increíbles, maravillosas, pero hechas por Marichu no. Eso es lo primero. Entonces, ¿por qué tenemos que menospreciar lo que ya alguien ha hecho? Está explicado con una precisión, bueno, absoluta. Cada una. Entonces, es cierto que yo recogí una carpeta y en el que luego pues habían caído algunas otras muestras y las metimos porque dijimos, bueno, antes de que se pierdan, no sabemos si todas las fichas están completas o no.
Pero digo, esto es un manual. ¿Quién me dice, pues como hace unos años en el Museo San Telmo hicieron un manual sobre los puntos, el punto vasco de punto de cruz, pues esto es otro manual, decirte, realizado por alguien que le encantaba, pero con una precisión, decirte, porque quizás hoy en día no nos parece lo más bonito, pero es la historia de una época. Y esto también es conservar la historia, es conservar nuestra memoria, es conservar lo que hacían las mujeres de otro momento, ¿no? Cada una con un color diferente. Bueno, es que, pero de una delicadeza que ya quisiera yo que muchos diseñadores supieran hacer esto. Es decirte, ya quisiéramos, ¿vale? Y hay un fondo que a mí me hizo muchísima ilusión. Bueno, vas a decir, tú vives de ilusiones todo el día, ¿no? Pero me hizo muchísima ilusión porque es un aspecto que yo llevo luchando muchísimo tiempo en el museo y he conseguido que tengamos un fondo muy interesante, bastante desconocido, pero que Marichu ha aportado. Y es el fondo de los patrones en papel. ¿Eso no es moda? Claro que es moda. No lo hace un diseñador, pero una señora tenía... Hoy en día está el burda, ¿no? Y a todos nos parece un poco como, por Dios, pues no hace falta el burda. Pero en los años 50, 60, incluso en los 40, pero en los años los que nos llegaron del fondo de Marichu Urreta Zulaika eran de los años 60 y 70. Entonces, han llegado una serie de patrones, no muchos, pero que además en el fondo que ya teníamos, que en nuestro fondo en este momento consta como de unas 1.200 patrones diferentes, todos comerciales. Nos han llegado como unos 40 de Marichu, pero yo digo, todo esto se va englobando y nos va haciendo una historia. Sí que hay, yo he puesto solo aquí los más de femeninos, porque sí que hay, que entiendo que ella era una apasionada de los niños. Porque hay muchísimos patrones de ropa de niños, muchísimos patrones de ropa de niños. Entonces, es el fondo, es Balenciaga, pero yo digo, es que nosotros guardamos la memoria de la moda, de lo que se hacía, por lo cual yo lo único que tengo que decir es esto, es que ricasco. Porque todos hacemos moda y todos reflejamos moda en cualquier cosa. Muchas gracias a la familia. Pues si os parece, de la cultura vasca a la moda y de la moda a la música. Entonces, voy a intentar, vamos a ver si... si lo consigo. Era el que tenías en el centro. Estaba abajo, ¿no? ¿No estaba abajo? Sí, una barra de abajo. Bueno, lo que no sé si luego quisiera que escucharais una, y me parece que es interesante, o sea que igual luego tengo que salirme de la presentación para ir al... porque es posible que no funcione. El fondo que tenemos en Eresbil, con el nombre de Urreta Zulaika, ya lleva varios años, bastantes, bueno, unos cuantos. Desde el 2002. En el 2002, que yo creo que coincide ya cuando se va cerrando la Villa de las Artes, cuando la familia nos ofrece guardar la colección de discos antiguos, de discos de 78 revoluciones que tenía. Es una colección que no es pequeña, son 177 discos. ¿Qué tipo de música tenía la familia? Yo creo, y más que la familia, yo creo que esto se vincula tanto a la familia como al padre de Donostia. Es muy difícil hacer la diferencia. Digo porque este disco es muy raro encontrar en discos antiguos. Es un disco de la Abadía de Solesmes, de Gregoriano. Encontrar Gregoriano en discos antiguos no es nada frecuente. El padre de Donostia tenía mucha relación con Solesmes, evidentemente, y yo creo que esto está relacionado fundamentalmente con él. Por una parte tenía música religiosa, por supuesto,
no iba a faltar la música clásica, pero dentro de la música clásica Ravel, nada menos, a quien el padre Donostia conoció personalmente, claro, el cuarteto en fa, y por otra parte la música vasca. Esos tres géneros aparecen muy presentes en la colección de discos antiguos. Aquí veis unas variaciones de Irillarena, está mal el título, y de Avena, sí, Irillarena, en interpretación de Los Chistulares de Rentería. Es un disco raro, pero junto a estos discos nos llegó este disco, que no es un disco publicado, no es comercial, es un disco único y no se escucha, ¿verdad? Voy a tener que bajar, perdón. Perdón, salgo para poder escuchar. De 1948 es el tiento y canción, basados en dos notas, fa y mi. No sigue armónicamente la fórmula o cadencia andaluza tan vulgarizada, sino otra que enmarca o ambienta de modo diferente la melodía de uno que canta y se acompaña con la guitarra. 30 son las infantiles, números breves destinados a un alumno y su profesor. El periodo folclórico apenas aparece en estas páginas, destinadas a iniciar a los jóvenes pianistas con la música de conjunto. Llamamos la atención sobre el número último, Vals del Cuco, basado en el canto en fuga. Y es el propio padre Donostia interpretando. Esto es extrañísimo, esto es una rareza absoluta. Porque normalmente estos preludios los escuchamos de una manera muy ligada, mucho más suave, y en cambio la interpretación del propio autor es de una fuerza y de una incluso rusticidad, yo diría, que casa mucho con su época, porque hoy en día nos hemos ablandado un poquito y hacemos unas interpretaciones muchísimo más en general, ¿no? Y es curioso escuchar al autor en la interpretación de su obra. Pues esto, perdón, es lo que tiene la parte, digamos, fonográfica. Además de los discos antiguos, también el fondo tiene 91 LPs, 137 singles y 45 casetes, pero ya esos son de un periodo más largo de tiempo, ya no son relacionados con el padre Donostia, sino ya con la familia en general Urreta y con Marichu, fundamentalmente. El fondo tiene también fotografías fundamentalmente relacionadas con el padre Donostia, eso sí. Ven dos padres Donostias muy diferentes, a la izquierda un jovencito y a la derecha ya he elegido esta, me parece que es una fotografía muy poética, en su celda de Lecaroz. Está él mismo interpretando al piano, en el piano de cola que tenía en su más que su celda, esto era su despacho, su lugar de trabajo, en Lecaroz. Y aquí hay fotografías personales. A la derecha es la familia del padre Donostia, y me permitirán un pequeño excursus, porque es que la fotografía de la izquierda es mi familia. Son cosas que dices, no puede ser que una cosa que llega de la familia Urreta Zulaica de Donostia y de repente digo, uy, pero si está mi padre, pero si está mi... Y resulta que el padre Donostia y el padre Fray Miguel de Aldaz, que era tío de mi padre, hicieron la primera misa el mismo día. Entonces, por supuesto que celebraron los 50 años de la primera misa el mismo día, y luego hicieron fotografías por separadas y en el mismo sitio, efectivamente, hicieron fotografías por separadas, eran tres además, hay un tercer capuchino que celebró la primera misa el mismo día, hicieron cada familia con su capuchino fotos, y después hay una foto general con
con todos, pero me parecía alucinante. Para que veáis el mundo, lo pequeño que puede ser, ¿no? ¿Quién decía que si vamos hacia arriba llegamos enseguida al hermanamiento, ¿no? Pues en este caso, desde luego. Pues estas fotografías son muy distendidas del padre Donostia con dos grandes amigos suyos, jugando a pala con el padre Hilario Lazarán de Estella, y en la celda el padre Donostia muy serio, pero fijaros con qué tranquilidad está el padre Jorge Riezo, el gran amigo de su vida. Luego lo volveremos a ver. Esta es una fotografía que me parece graciosa. Son todos los hermanos del padre Donostia con sus padres. El padre Donostia, pues muy jovencito, como veis, y es una fotografía que me parece muy curiosa de la familia. Y aquí una fotografía graciosa del padre Donostia. Se conoce, es una serie de fotografías. El padre Donostia estuvo en Eibar en la época de la República dirigiendo a la banda de Eibar. Eso era casi un pecado. Un capuchino, un sacerdote dirigiendo una banda civil y republicana. Pero al padre Donostia le importaba, esas cosas le importaban realmente bien poco. Y es una foto curiosa, bonita. Y aquí con grandes hombres de la cultura vasca, con Arturo Campión a la izquierda, con Resurrección María de Azcue y Julio Urquijo, me parece que puede ser. Creo que sí, creo que es Urquijo. Y la documentación también incluye, no muchos, pero algunos programas muy interesantes. Este es un programa que se hace en Pamplona, ya veis, en el Teatro Gallarre, en memoria del padre Donostia, a los meses de su fallecimiento, en 1956. Este es antes hemos visto un menú que tenéis aquí en el Coldo Michelena. Nosotros también tenemos un menú curioso. Es un menú, veis, Lecardoz, 20 de agosto de 1922, es personalizado para doña Felipa Arregui de Zulaika, y es el menú del banquete que se celebra en obsequio a don José Antonio Zulaika, es decir, al esposo de doña Felipa Arregui, donantes de un órgano, nada menos, a este colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo. Era el órgano donde el padre Donostia compuso gran parte de sus obras y donde interpretaba todos los días. Bueno, es curioso, el menú, no comían poco. Pone pollos asados, no pollo asado. Pollos asados. Hay cartas también, luego veremos las cartas. Hay una tipología de cartas muy interesante para nosotros que explicaré después, pero esta carta que la tenía en la familia enmarcada, nosotros la hemos quitado del marco, lo hemos puesto más en papel para que se conserve mejor. Es muy bonita, ¿veis? Es una carta de 1894. Padre Donostia es un niño, prácticamente. Y es una carta, por supuesto, firma como Pepe, Zulaika y Arregui, y es una carta que, si se fijan ustedes, tiene una pequeña censura en la anteúltima línea. Dice: sin más, con recuerdos de todos, un abrazo a mi hermano Perico. Reciba usted el corazón de su hijo, Más Pillo. Entonces, Más Pillo, Padre Donostia debía de ser una personalidad con muchísimo humor, y desde luego, desde bien pequeñito lo iba demostrando a su padre. Este es una carta comercial, digamos, es una carta administrativa de Talleres Gráficos Ordórica. Era una empresa que pasaba, no era imprenta, sino era preimprenta. Ellos no imprimían, sino que ellos hacían los originales de las partituras en Bilbao. Y entonces es dirigida por Ordórica, el padre Donostia, y abajo veis, querido Miguel, y explica algunas cuestiones relacionadas con la carta. Pepe, que es como se firmaba con su cuñado, el padre Donostia. Este es un conjunto de documentos interesantísimo, que son como 3 carpetas llenas de documentos muy ordenados, que nos dan mucha luz para una cuestión muy importante en el padre Donostia. Sabíamos que el padre Donostia tenía dificultades para editar sus obras, pero no sabíamos muy bien cómo hacía.
eso quedaba en una nebulosa un poquito, pensando que quizás los capuchinos les ayudaban, etc. Con esta documentación que ahora nos ha llegado a Eresbil, gracias a la familia, es clarísimo que es la familia la que se convierte en la impulsora de la edición de las obras musicales del Padre Donostia. Y dentro de la familia yo creo que es, digamos, el brazo, digamos, el ingeniero, es el que hace todas las propuestas de ediciones y el que busca financiación, etcétera, que es su cuñado, pero yo creo que la secretaria, eso no sé si la familia lo sabe o no lo sabe, yo creo que la secretaria es Marichu, la que le hace la que le ordena todos los papeles al Padre Donostia, etcétera, y todas las relaciones que tiene el Padre Donostia con las imprentas y con las editoriales de música de toda España para que le editen sus obras es Marichu Urreta. Y está toda esa documentación que es básica para entender las dificultades de un compositor en el País Vasco en los años fundamentalmente 40 y 50, hasta que él fallece en 1956. Me parece que es una documentación extraordinaria, muy interesante. Hay homenajes, hay documentos de homenajes, veis aquí, está el Padre Jorge en el monumento al Padre Donostia. Yo creo que ya es una vez que el documento es agredido. Es en un homenaje que se hace, yo creo que es en el 86, ya en el centenario del nacimiento del Padre Donostia. Y después hay objetos personales que para nosotros, bueno, pues son muy touchants, que dicen los franceses, ¿no? Las gafas del Padre Donostia, la estilográfica, la pluma estilográfica con la que y hemos dejado tal, yo creo que esa nota es de Marichu, sí, ¿verdad? Y la hemos dejado tal y como está, regalo de Amaya, ¿veis? Que ponía el rosario que tenía. Y esto es muy curioso, es la estola, la cinta que utilizó en la primera comunión que le hizo su hermana María, yo creo, cuando era pequeñito, y que se conserva. No está en un estado maravilloso, pero bueno, pues se conserva bastante bien, sí. Y últimamente, todavía hace nada, 15 días, nos han llegado una copia son copias, pero en grande, en formato grande, de varios dibujos de Urtzelay hechos al Padre Donostia, que se conocían en otros formatos, pero estos son muy curiosos. Y finalmente esto es lo último que nos ha llegado, que es un aparato reproductor de discos que pensábamos que serían de los años 50, 60, por lo moderno porque esto luego del diseño, ¿no? Porque esto luego se baja y se queda, es algo muy curioso. Pues resulta que en internet, si entráis, vamos, están solicitados, es de la RCA y es un diseño de 1946, es decir, es para reproducir discos de 78 revoluciones, antes de que nacieran los LPs. Entonces, pues otra de los documentos, en este caso un objeto, que conservaba la familia. Y esto es lo que tenía. Yo lo que sí quería comentar, antes de dar paso a la familia, por supuesto agradecer a la familia todo el esfuerzo. Me ha parecido muy importante el tiempo dilatado que ha tomado la familia para proceder a estas donaciones, porque no es una donación, es una donación múltiple, digamos, no es nada frecuente y eso es muy de agradecer, es decir, el haberse tomado el tiempo. Yo sé que eso requiere paciencia, porque lo primero que alguien quiere hacer es vaciar casas y quitarse trabajo, ¿no? Y quiero agradecer precisamente eso, la paciencia que ha tenido la familia en saber esperar a que las instituciones viéramos con paciencia, esperáramos y pudiéramos recoger, incluso o promover o incitar a otras instituciones a que pudieran recoger lo que algunas instituciones, pues caso del Cordón Michelena, pues hay cantidad de cosas en los libros, un gran porcentaje de la colección que ya está, pues ha habido otras instituciones que se han podido aprovechar de eso, ¿no? Y en ese sentido, algo has comentado
pero me parece interesante aprovechar la circunstancia para llamar la atención quizás a nosotros mismos como instituciones que guardamos patrimonio, pero también a las familias, también a la sociedad. Es importante que no se tiren las cosas siempre y cuando haya instituciones que estamos dispuestos a recogerlas y que estamos dispuestos además a colaborar entre las instituciones, y sería yo creo que interesante que hubiese algún proyecto, algún lugar donde se pudiera canalizar, centralizar, dar información de todas estas fondos familiares que están no solamente en San Sebastián, sino en todo el territorio de Guipúzcoa, y que pueden tener pues documentación que a veces la familia pues no le da el valor que quizás los técnicos, cada uno en nuestro diferente ámbito, lo vemos con otros ojos, ¿no? Como decía Igor, ¿no? o como decía Susana, o como yo mismo, ¿no? Es decir, que siempre le estamos viendo pues, una factura de una casa, de una imprenta, pues a lo mejor pues no, una sola no dice nada. Una colección de facturas empieza a decir mucho y nos explica a la historia, a los historiadores, muchísimo sobre el contexto y la época. Pero una misma también ayuda, porque es la historia de nuestra ciudad. Es decir, ¿quién sabe si el propietario de ese negocio la guardó y está depositada en otro sitio? Es decir, podemos llegar a hacer la historia de un negocio por vía de archivos, de saber los impuestos que ha pagado, que no, pero igual no se ha publicitado en ninguna revista nunca, incluso en una sola. Yo por eso es que muchas veces una sola factura te pueden ayudar con otro fondo en un momento dado a ver la historia del diseño gráfico, cómo ha cambiado, porque dices, una marca en unos años lo pone de una manera, a los 5 años cambia ya toda la grafía, y dices, es que hoy en día mismo vamos como cambiando, una misma empresa como cambia la imagen corporativa. Y nos creemos entonces ahora como muy modernos, y dices, es que esto ya lo hacían. Pero como no lo estudiamos, como pensamos que somos los que estamos en el momento, dices, es que ya lo han hecho. Entonces, creo que hasta una sola factura, muchas veces un solo documento, parece que ello solo no tiene valor, pero dices, al final, con otras muchas cosas, todo eso hace nuestra vida, y cuando nosotros no estemos, pues alguien la tendrá que contar, ¿no? Susana, ¿quieres añadir algo? Bueno, más de lo mismo, pues nos encontramos información valiosísima en cosas como lo que has comentado tú de los menús. Tenemos un montón de menús y se puede rastrear perfectamente cómo era la cocina casi desde principios de siglo. Entonces, para un basque culinari, para un trabajo de investigación, cómo comían, qué se comía, toda esta escuela de la cocina francesa, de los grandes hoteles, y cómo ha ido cambiando. La publicidad que aparece en las revistas, que antes cuando se digitalizaba se quitaban las páginas de publicidad, y ahí hay una información de primer orden de diseño, de empresas que están y ahora han dejado de estar, de actividad económica, de la manera de hacer publicidad. En fin, o sea, la información está en cualquier sitio. Y nada más comentar también, y con esto acabo, que la idea de complementariedad entre instituciones para nosotros es muy interesante, y este fondo lo que ha promovido un poco también ha sido esto, ¿no? Que nos pusiéramos en contacto nosotros, instituciones muy diferentes, Antemo, la Biblioteca Municipal, el Museo Balenciaga, el Basque Culinari, por supuesto Eresbil, y que entre todos tengamos esta idea de esto es mejor, es más, tú le vas a sacar más partido, pues aquí, y esto otro allá, y esto me lo quedo yo. Y ahora el reto sería intentar, eso es, comunicar desde un punto centralizado toda esta información. Pero la idea de complementariedad es fundamental para nosotros, porque no podemos recoger nadie todo, es imposible. Y bueno, pues eso. Pues esto es lo que os queríamos enseñar, y por parte de la familia creo que Ramón es quien... Venga. Aquí estamos algunos de la familia que también, si queréis decir alguna cosa, bueno, yo, nada, solo dar las gracias, y bueno, del curro que habéis pegado, o sea, lo habéis preparado bien, o sea, todos los tres aquí, o sea, que no habéis venido en plan institucional a decir, oye, muchas gracias por lo que habéis donado y tal, sino que lo habéis trabajado, o sea que enhorabuena por lo que habéis hecho. Yo quería decir un par de palabras. Gure izeba izenean, ondabi urterekin, claro, elkartu ginen horrelako patrimonio batekin, eta esan gendu,
gaina bi belaunaldiaren horrela nahiko konzentratuta, ez? Bueno, esan gendu, zer egiten dugu honekin, ez? Eta ikusten genduen ere, bukatu zela garai bat, zuek definitu dezuten bezala, un reflejo de una época, no? Eta gure sendi hau, zuek esan dezute, kulturalki oso aktiboa izan da, eta jakin mina importantea, Maritxu, baina baita ere bere aitak ere ikaragarrizko. Eta, bueno, parte hartu dute ekintza askoetan, eta Lidia bidaiatu dut ez dugu hitz egin bere bidaietaz ere, baina, bueno, asko bidaiatu ziren ere bai, garai horietan, Maritxu ere, bueno, bere anekdotak ete baditugu, baina, bueno, ere ez luzatuko. Eta, bueno, eta gero abertzale aktivistak ere izan zian, esan dan bezala, eta nik uste hori ere ezaugarri importante bada. Eta, bueno, Aitona ingenieria eta, bueno, oso berrikuntzaren zalea. Maritxuk, askotan esaten asko ongea Maritxurekin, eta esaten zian, ze gauzak aber, Ramon, behiratu zazun mobilean edozein gauza orain ja, enziklopediatetik, Ramon, ze izan nahi du horrek eta. Begiratzen zuen, eta esaten zian, ze gauzak dituzuten orain. Nire aita hemen biziko balitz, orain biziko balitz, txundituta ongo litzateke horrelako aurrerapenarekin. Hori askotan esaten zian. Asko gustatzen zitzaion berrikuntza guztiak eta nobeda guztiak eta bazitun pila bat, ez? No esan dezuten bezala, argazki horiek, bueno, reliebean ikusten dianak eta, bueno, zuk esan zuzuna gaina, bueno, osaienak. Bueno, y un poco desbordados por este contenido patrimonial o de la casa o de lo que había ahí, que se ha depositado también un poco casualmente las cosas, porque tú has enseñado muy bien los domicilios, la calle Idiáquez, donde tenían ahí una casa prácticamente entera, aunque no era suya, pero la tenían alquilada, en la Villa Mirenchu, que pasaban no solo un mes de verano, 4 o 5 meses fácil, Incluso la Aitona solía ir en invierno allí a escribir cosas y a hacer en su despacho, ¿no? Pues esos tres, al final, cayeron todo eso que se iba acumulando, se iba recogiendo y al final acabó en Santa Catalina, 5 tercero, ¿no? Que donde vivía Maritxu, y gracias a Dios que vivía ella sola, porque si no, no hubiera entrado todo lo que había, ¿no? Desde luego. Y como solía decir Lama, también mi madre, a Maritxu le solía decir, Maritxu, algún día se va a caer la casa, porque tienes tantos libros, tienes tantas cosas, que no va a aguantar el peso que tiene, y es verdad que tiene un peso terrible, bueno, lo habéis visto, ¿no? Sí, sí. Todo lo que había. Bueno, pues yo creo que hay que reconocer la labor que hacen las instituciones, lo tenía, aunque ya lo habéis dicho, en un país tan pequeño como el nuestro, en Euskadi, en Guipúzcoa, en Donosti, que tengáis esa sensibilidad de recoger las cosas, porque yo creo que no es habitual tampoco, ¿no? Yo creo que en muchas partes del mundo no se recogen las cosas desde el Valenciaga, desde Eresbil, desde aquí, desde la Diputación, desde el Cono Michelena, y es de agradecer, porque eso vamos a legar algo al futuro, ¿no? Bueno, eta, bueno, gaur nik esan nahi dut ere, gure sendia Maritxu, Aita Donosti, Aitona oso pozik egongo litzateke zuen arretagatik, jasutzegatik eta gaina oso pozik bere gauzak eskintzea instituziotara. Osea, que hori seguro nago horrela izango litzatekela. Eta gero, bueno, gracias también a Miguel Urreta, a la Aitona, que era muy metódico, era ingeniero, pero ahora, y escribía con una letra, no sé si habéis visto algunas cosas que yo alucino, porque no la puedo leer, de lo pequeñita que hacía, escribía todos los detalles y un montón de cosas, ¿no? Y lo de las fotos también, que yo creo, sí, me voy a comprometer un poco a... Las fotos las tenéis aquí ahora digitalizadas, pero yo creo que todavía falta ponerle el contexto, el texto de dónde viene eso. Yo tengo guardadas en casa, y eso no tengo ningún problema en donarlas, ¿no? Pero quería hacer un poco el trabajo de cada fotografía que había, y la Aitona ponía con qué apertura y con qué velocidad había sacado la foto. Y además, o sea, una por una. Y eso lo tenemos ahí en unas cajitas, que las fotos ya sabéis que son de cristal, y estaban una por una, son dobles además, porque cada objetivo sacaba una foto, y eso tiene apuntado en qué fecha y qué lugar era también, que eso en lo que os hemos donado nos hemos pasado todos esos datos, porque es bastante exhaustivo, como habéis dicho, 900 fotos, pero yo sí
ya ahora que me he jubilado, además que voy a tener tiempo, Te sí cojo- voy a hacer algo de esto. Te cogemos la palabra, ¿eh? Soy testigo. Pero eso es la historia de la fotografía, ¿eh? Quiero decir, Claro. es que en el valor que tiene la fotografía, porque hoy en día no le damos ninguno, porque como todos vamos con 30 cámaras y hacemos 25.000 fotos, pero viene de todo eso y todo eso es muy importante. Sí, Y hay algunas fotos que pueden tener hasta un contenido histórico, porque como habéis dicho, la Mona era también la presidenta de Emakume Matza, Matza. y hay unas fotos de, se les hizo un recibimiento a Cataluña, que vinieron en la época de la guerra, o antes de la guerra, vinieron unos representantes y se les recibió, yo creo que era por Lecumberri o así, o cuando estaban entrando en Guipúzcoa, pues fueron a recibirles. O sea, No, hay ese tipo y yo diría, bueno, Sí. me corregís si me equivoco, pero yo creo que hay muy pocas colecciones de fotografía que reflejen, pero de una manera casi sistemática, más de 100 años de una familia en San Sebastián. Eso es muy extraño, es realmente excepcional, yo diría. Por eso, entonces, gracias a ese espíritu que tenía el Aitona, aparte del modernismo ese, de estar al tanto de todas las novedades, pues bueno, nos ha llegado también eso, ¿no? Y bueno, y nada, espero barakundei eskerra eman, eta nik ere aipatu nahiko nuke, bueno, belaunaldi etorkizuneko belaunaldi hau, bueno, zerbaitako balioko dula espero dugu, eta nik bai eskerrak eman, bai zuei, Frantziz Landatxeri, egon zan ere gurekin sailkapenak egiten, ikusten, eta etzian ere mazteari ere, egin du lanagatik, bera izan da ere interlokutorea, bera lan egiten zuen, bueno, orain dela gutxi arte, eta berari esker, eta gero Helenari, nire arrebari, berari esker, bera izan da sensibilidade hori, jondazten gara, bueno, ez dut zizun hau, ez dut utzi nahi hemen, edo ez dut bota nahi zaborretara. Odolean daramatzazue denok, Maritxuren bizitasun hori eta bera eramate hori, ez? Eta Helenak ere gaur ere ez dago hemen, baina bere espiritua gurekin dago, ez? Segurazki. Artista dan eta gaur hori da beste faceta artistiko hori musikalariak. La puntualización que quiera hacer. Yo quería contar solamente ahora lo que ha hecho Ramos, es fundamental lo que ha hecho Elena, Ah, sí, lo que ha hecho su hermana. sí, sí. Sí, Cosas como son. no, Desde un principio se involucraron y de alguna forma, que adelante, pero el trabajo que se han tocado ha sido sobre todo. no, pero junto con eso yo quiero agradecer, eso desde luego que lo reconozco, pero la paciencia de la familia y el no tener prisas. Quiero decir que eso es importante Una también. anécdota que quería contar, para que os hagáis una idea de la persona Isa, en los últimos años, no sé si lo conocéis, pero cuando le iba a subir a primera, iba a hacer accionista, la Isela se compró una acción de ley con 100 años o con 101. Sí, pues Y hace la poco, tercera es ¿verdad? lo que ha dicho Ramón, que espera, pues, bueno, que estaría contento de estar aquí, estará muy contento porque la tenemos aquí a 25 metros en la cripta del pastor, junto con sus abuelos. Claro. Porque los abuelos, los padres del padre Rosti, construyeron A la cripta. la construcción del Buen Pastor, que estaba con la Sí, sí. reforma que está haciendo. Así es. Entonces ellos están enterrados allí y la Isela pues quiso que sus restos estuvieran allí y algunos las naturales. Así que ojo que os va a controlar. Bueno, hori, eskerrak eman eta horrelako gainea ekitaldi batean, que está dentro de las jornadas de patrimonio, que está, y bueno, el detalle que habéis dado me parece estupendo, y muchas gracias. A mí es que soy. Nosotros solo hemos Recasco. hecho lo que vosotros habéis hecho. Exacto. Simplemente vosotros habéis conservado un patrimonio, es decir, simplemente ha cambiado de manos. Así que primeramente gracias a vosotros. Que nos parecía que eso no puede ni quedarse, ni mis hijos, yo creo, dentro de qué van a hacer con eso, que se van a encontrar con unos libros y dirán esto, Con todos esos libros no hay casa que resista ahora. y encima que las casas son más pequeñas. Pero entonces veíamos que las instituciones le vais a guardar con mucho más cariño y va a tener mucho más futuro y esperemos que sirva. O sea, que Eskerrik asko. Sirve. Bueno, eskerrik asko por estar aquí. Bueno, hora y media. Interesantea izan da. Pues ya está, hemos cumplido. Jo, ja.